Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el salvar al Cordero de gloria. Has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el salvar. Es exaltar al Cordero de Gloria. Qué hermoso cántico que nos tiene ahí entonces este cantante, que es Marcos Witt, ¿verdad? Con tu sangre nos has redimido, ¿verdad? De toda lengua, de todo linaje, tribu y nación. Así es, el Señor Jesucristo nos ha redimido, ¿verdad? De todas nuestras iniquidades, a través de su sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Bueno, a través de esta estación de radio vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes algunos cánticos de alabanza, como también, como siempre, lo que es la eterna y poderosa palabra del Señor. Y hoy vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes. Sean entonces bienvenidos a nuestra sintonía, que el Señor de paz les bendiga grandemente a todos ustedes, ya, y que podamos en este día poder compartir entonces la palabra, y que podamos aprender a través de ella lo que el Señor tiene, ¿verdad? Cada vez Dios tiene algo nuevo para nosotros, y con el único fin y propósito de bendecirnos, y así también el poder nosotros, ¿verdad?, conducirnos alegres y seguros en esta vida, sabiendo que Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, está de parte nuestra. ¿Le parece bien si hacemos una oración? Vamos a orar. Padre celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, Señor, tú que estás allá en el cielo, en lo alto, Señor, en tu trono de gloria, vamos, Señor, ante ti, ante tu presencia.
A través, Señor, de Jesucristo nuestro Señor, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo, Señor, que tenemos este acceso con confianza delante de ti, Señor, porque no vamos por nuestros propios méritos, sino que vamos por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. En este día queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu nombre, Señor, y queremos, Señor, como el deseo tuyo, que todos te conozcan y que todas las personas, Señor, puedan proceder al arrepentimiento y a la vida eterna, la cual está en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en este día por todas las cosas que tú nos has dado, por todos los beneficios a nuestro favor. Señor, cuántos nos has rodeado de misericordia, de bondad, Señor. Cuántos, Señor, nos has colmado, Señor, de muchas bendiciones. Señor, somos agradecidos. Señor, por todas las cosas que tú nos das cada día. El poder, Señor, cada mañana, al despertar, respirar este aire, Señor, el cual, Señor, podemos vivir en esta tierra. Y saber, Señor, que tú lo das a todas las personas, Señor, a buenos y a malos, Señor. Porque grandes y infinitas son tus misericordias, Señor, que el sol sale cada día para buenos y malos. Pero el deseo tuyo, Señor, es que aquellos, Señor, que tú llamas malos, puedan entonces proceder al arrepentimiento y todos entonces podamos ser buenos, así justificados a través de Jesucristo nuestro Señor, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el cual era, Señor, aquello que tú hiciste con tus propias manos, que fue la creación del hombre en el huerto de Edén. Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en este día confirme tu palabra y nos ayude, Señor, y traiga, Señor, tu palabra para poder compartirla, Señor, y poder así exaltar a Jesucristo, la obra gloriosa que hizo allá en la cruz hace más de 2000 años, al morir por nuestros pecados y al resucitar de entre los muertos y a estar ahora en los cielos, a la diestra tuya, Señor, a la diestra de tu majestad, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el Salvador. Al Cordero. Bueno, así entonces de esta forma hemos estado dando gracias al Señor, ¿verdad? Por lo bueno y lo bondadoso que Él ha sido hacia con todos nosotros desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Por eso, cómo no bendecir, cómo no exaltar su nombre, ¿verdad? De que Él, ¿verdad? Nos haya llamado de las tinieblas, ¿verdad? A su luz admirable, al conocimiento del Evangelio y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y al conocimiento a través también de esta bendita palabra del Señor como es la Biblia, la cual antes estaba privada para nosotros, pero ahora todas las personas pueden tener el acceso, ¿verdad?, a tener entonces este libro tan hermoso, el cual nos da tanta paz, tanta felicidad y nos llena cada día, ¿verdad?, de fuerzas para poder seguir en esta vida, ¿verdad?, luchando para que otros también entonces puedan venir a este conocimiento tan bendito como es el que Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito en rescate de todos nosotros. Vamos a compartir un tema musical y ya estamos de regreso junto a ustedes para compartir palabra del Señor, la cual tengo hoy hacia con todos ustedes. Pero antes, veamos lo que dice la palabra aquí en el Salmo número 28, capítulo 7. El Señor es mi fortaleza y escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Nos has hecho reyes y sacerdotes.
Fui hecho justo sin merecerlo. Mi culpa ya cubierta está. Toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios. Una cruz cubierta en sangre fue necesario para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios. Una cruz cubierta en sangre fue necesario para nuestra redención. Santificado soy por Jesucristo. Me acerco a Él, no tengo más consagración. El enemigo ya está vencido. Hoy demos todos gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios. Una cruz cubierta en sangre fue necesario para nuestra redención. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable don de Dios. Una cruz cubierta en sangre fue necesario
tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Bueno, qué hermoso cántico, ¿verdad? Podíamos disfrutar ahí a través de este grupo que se llama Piedras Vivas. Una cruz, decía, cubierta de sangre. Ese fue el precio entonces por nuestra salvación, ¿verdad? Decía también el cántico, salvación, camino angosto, porque hay un solo camino, ¿verdad?, que nos puede guiar hacia el Dios Todopoderoso, y ese camino es Jesucristo. No hay más caminos. Sí, el hombre, ¿verdad?, ha puesto muchos caminos, y sabemos que hay muchos dioses que los hombres han inventado, pero hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jehová de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a compartir entonces lo que tengo hoy para hacer con todos ustedes, y también, ¿verdad?, para que pueda también estar compartiendo también para mi vida, ¿verdad?, la palabra del Señor. Vamos a compartir entonces esta palabra del Señor este día, y le vamos a dar como un título a este tema: la seguridad de nuestra salvación. Así le vamos a colocar entonces, y le damos lectura entonces a la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, primera del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6, y dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6. Ahora leemos el mismo capítulo 1, pero el versículo 18, 19, 20 y 21, donde dice así también el apóstol San Pedro: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres como cosa corruptible, no como cosa incorruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, ahí entonces tenemos, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro entonces de Primera del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6, donde nos habla entonces la palabra del Señor, cómo fuimos nosotros rescatados, ¿verdad?, y cómo el Señor tenía preparada también esta salvación para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya nos había llamado, ¿verdad?, para santificarnos en su Hijo amado Jesucristo. Dice en el versículo 3 que leíamos, dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A través de Jesucristo nuestro Señor, el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva. No solamente esperanza, sino que esperanza viva, o sea que siempre va a perdurar, ¿ya? Para una esperanza viva, dice la palabra del Señor. Dice, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ahí está el punto. ¿Por qué tenemos esperanza viva? Pues tenemos esta esperanza viva en
en nuestro Dios por la resurrección, ¿verdad?, de Jesucristo de entre los muertos, como dice la palabra del Señor, que Él murió por nuestros pecados, pero que también al tercer día se levantó del sepulcro y ascendió a los cielos. Bendito entonces sea la palabra del Señor. Dice, para una herencia incorruptible. O sea, tenemos entonces una herencia perpetua, una herencia que perdura por la eternidad. Para una herencia, dice, incorruptible. O sea, no es una herencia corruptible la cual se la puede comer la polilla o el hollín, sino que es una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque está en Dios, porque está en el arquitecto de arquitectos, que es Jehová de los ejércitos, el Señor. Entonces tenemos una herencia incorruptible y también incontaminada, inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué incontaminada? Porque a través de Jesucristo nosotros fuimos justificados, fuimos santificados. Cuando Jesucristo entró en los cielos, cuando resucitó entre los muertos, ya no se presentó delante del Padre con sangre ajena, sino que con su propia sangre. Antiguamente los sacerdotes en el pueblo, en la nación de Israel, tenían que presentarse cada año, ¿verdad?, con sangre de becerros, con sangre de ovejas, de animal ajeno. Pero ahora Dios, ¿verdad?, aceptó un solo sacrificio y una sola sangre, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando el Señor, en la noche que iba a ser entregado, ¿verdad?, dice que partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo, comed porque este es mi cuerpo que por vosotros será partido. O sea, su cuerpo iba a ser partido, molido por nuestros pecados, para que así nosotros tengamos y tuviésemos esta herencia incorruptible. Así, de la misma forma, dice la Escritura que el Señor tomó el cáliz, ¿verdad?, el vino, y lo dio también a sus apóstoles, a los discípulos. Le dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y por eso damos gracias al Señor, porque esos muchos somos nosotros hoy día, también los chilenos, la gente de acá de la capital de Santiago, de nuestras poblaciones, y también de acá de nuestra hermosa comuna del Bosque. Así que esos muchos también somos nosotros, ¿verdad?, que esa sangre, ¿verdad?, del nuevo pacto fue derramada hacia por nosotros. ¿Para qué? Para que hoy entonces tengamos esta herencia también nosotros incorruptible, ¿verdad?, una herencia perpetua de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces sigamos compartiendo que según la grande solamente misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección, ¿verdad?, de su Hijo amado Jesucristo de entre los muertos. Dice, para una herencia incorruptible y incontaminada también. ¿Por qué? Porque es una herencia incontaminada, porque ya que el Señor se presentó con su propia sangre, ¿verdad?, la sangre de Cristo jamás fue manchada, jamás fue contaminada, porque Jesucristo vivió una vida pura, santa y sin pecado cuando estuvo acá en la tierra. Aún siendo Dios en los cielos, se despojó de toda su potestad, de autoridad de Dios, ¿ya?, y vino a esta tierra en una forma humana, tomó un cuerpo de hombre, y en ese cuerpo humano pudo derrotar entonces al enemigo, al adversario, que era Satanás, entonces el diablo en esta tierra. Aunque también, ¿verdad?, Jesucristo usó su poder, ¿verdad?, demostrando que era Dios también, pero nunca lo hizo en favor del mismo, sino que siempre lo hizo en favor, ¿verdad?, de los demás. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que por donde Jesucristo pasaba, Él se compadecía, ¿verdad?, ver tanta necesidad que había en las personas, y cuánta gente, ¿verdad?, que estaba muchas veces atada por espíritus inmundos. El Señor entonces, ¿verdad?, nunca, estando en una forma acá, usó entonces el poder que Él tenía en los cielos para beneficio de Él, sino para beneficio de otros y para beneficios de nosotros también hoy en día. Inmercesible, reservado en los cielos, dice, para vosotros, que sois guardados, dice, y que sois guardados por el poder de Dios. O sea, nosotros somos ya, dice el Señor, que somos guardados por el poder de Dios. Cuando uno guarda algo, por ejemplo, el agricultor que siembra, ¿verdad?, y después recoge su grano, recoge su cosecha, ¿verdad?, la guarda y la asegura dentro, le llaman, en este caso le llaman acá en Chile, en galpones, en grandes caserones, ¿verdad?, donde tiene un buen techo para que en invierno no se llueva, no tenga humedad, para que así el producto no se eche a perder. Así entonces el agricultor guarda esa semilla, guarda su cosecha, y también, ¿verdad?, cierra ese granero
con candados para que así no venga el ladrón, ¿verdad? Y pueda robar entonces el producto de su sacrificio. Así también el Señor a nosotros nos ha guardado bajo su mano poderosa. Nosotros tenemos que tener la seguridad entonces, como decía el título de este tema, la seguridad de nuestra salvación. Tenemos que tener la seguridad de que somos guardados por Dios. Hoy día podemos ver tanta gente que está, podemos decir, que, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, gente que anda, ¿verdad? Y que ha dejado de perseverar en las cosas de Dios. Pero yo no dudo que ellos sigan siendo hijos de Dios. Yo creo que si ellos conocieron al Señor y aceptaron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ellos siguen siendo salvos. Pero han dejado, ¿verdad? Quizás de leer la Escritura, de tener, ¿verdad? Comunión con otras personas, el poder hablar, ¿verdad? De estas maravillas, poder hablar de la grandeza de Dios. Pero Dios entonces dice que nos ha guardado. En el capítulo, dice en el versículo 5, que soy guardado, dice, por el poder de Dios, ya mediante la fe. Y esto es también por fe. Por fe nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que estamos guardados, o sea, que estamos asegurados, que estamos sellados para vida eterna, ¿ya? Entonces no tenemos que andar teniendo miedo, ¿verdad? Y muchas veces la gente duda, ¿verdad?, de su salvación. Quizás va a una congregación, va a un grupo, va a una religión, ¿verdad? Le predican quizás de Dios, del Señor, pero muchas veces ellos no tienen realmente la seguridad si son salvos o no, o si han sido aceptados ante el Señor. Yo quiero asegurarle en este día, a través de la palabra, que aquella persona que ha confesado a Cristo de todo corazón y lo ha invitado a morar en su vida, esa persona está siendo entonces guardado por el poder de Dios y tiene la salvación y la vida eterna, ¿ya? Y esto es por fe. Tenemos que nosotros creer que Él nos tiene escrito entonces allá en el reino de los cielos, como dice su palabra en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Que soy guardado, dice, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, en estos tiempos y en todos los tiempos, ¿verdad?, estaba entonces preparada esta salvación. Quizás antiguamente se le había prometido, ¿verdad? Se le había dado promesa a Abraham, ¿verdad?, de que en él serían benditas todas las naciones, que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo, incontable, y como la arena del mar. Pero esta manifestación, o sea, esta salvación se vino a manifestar después, hace un poco más de 2000 años, en Jesucristo nuestro Señor. Abraham se lo había prometido, pero hoy nosotros en los tiempos, ¿verdad?, postreros, hemos recibido esta salvación. También esta salvación o esta promesa también se la había hecho a Jacob, ¿verdad? Que tuvo después por nombre, cuando al Señor le cambia el nombre y le pone Israel, que en él también serían benditas todas las naciones. O sea, Dios viene confirmando su pacto a través de Abraham y después a través de Jacob y ahora a través de Jesucristo en el nuevo pacto que ha hecho de una vez y para siempre, que somos entonces guardados solamente por el poder de Dios, y esto es mediante la fe. Por lo cual vosotros, dice, ¿dónde iba? Preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, la vida es así. A veces hay cosas, ¿verdad?, que no entendemos, ¿verdad? No todos los días son de felicidad. Hay días de enfermedades, días de tristeza, pero dice que tendremos que ser quizás afligidos por un poco de tiempo. Pero de eso, de esas aflicciones, sea lo que le pase a la persona, no significa que su salvación, ¿verdad?, tenga que en algún momento se debilite. No, la salvación sigue ahí perpetuamente, ¿verdad?, asegurada hacia el creyente, hacia el que ha depositado su fe y su confianza en Jesucristo como el Señor de su vida. Compartimos ahora los versículos siguientes que leímos, que fue en el libro del apóstol San Pedro, en el Primera de Pedro, capítulo 1, ahora el versículo 18, 19, 20, 21, donde decía de esta forma: sabiendo, dice, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, nuestra vida
antigua como vivíamos nosotros, ¿verdad? En la cual nosotros recibimos, ¿verdad?, esta vida de nuestros padres. Con nuestros padres muchas veces, de verdad, viene también el pecado, y viene, ¿verdad?, a veces por generaciones, viene también las maldiciones hacia las personas. Pero a través entonces de Jesucristo nosotros hemos recibido entonces la reconciliación con Dios, sabiendo que fuiste rescatados. Ahora hemos sido rescatados, no con oro ni con plata, sino que hemos sido ahora rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estábamos contaminados, ¿verdad?, por nuestra manera, ¿verdad?, de venir a este mundo, pero ahora hemos sido limpiados a través de Jesucristo, a través de su sangre preciosa, ¿verdad? Y así entonces estamos bajo esa tremenda bendición, donde ya no somos, ¿verdad?, personas que estamos lejos de Dios, sino cercanos, porque hemos sido santificados en su Hijo amado Jesucristo. Ya dice, destinados desde antes la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta salvación también estaba, ¿verdad?, manifestada desde antes la fundación del mundo. Tú y como yo ya estábamos destinados para esta salvación. La Biblia nos habla, el apóstol San Pablo dice: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? O sea, la salvación está a vista y paciencia de toda la gente, está al alcance de todas las personas. Por eso es que el apóstol San Pablo dice: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? O sea, no hay manera de que la persona pueda escapar de esta salvación. La salvación es un regalo de Dios y está a disposición de todas las personas. Aquel que quiera escapar de ella, ¿qué le podemos llamar? Quizás un necio, un torpe, porque dice la Escritura: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? O sea, es un regalo y es algo que no podemos nosotros, ¿verdad?, salir de él. Nadie puede excusarse, ¿verdad?, de esta salvación tan grande. Por ejemplo, otro día conversaba por ahí con una persona y le decía sobre este tema del apóstol San Pablo, cuando dice: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? Si aún las personas, ¿verdad?, que no dicen creer o manifestar un credo, ¿verdad?, en un Dios soberano como es el Señor Jehová de los ejércitos, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, ¿verdad?, que hizo el sol y la luna, el cielo, las estrellas. Si ellos no quieren, ¿verdad?, muchas veces reconocer esto, pero aún ellos mismos marcaron, por ejemplo, un día. Por ejemplo, tiene marcado el día en que hasta el día de hoy nosotros podemos hablar del tiempo, como por ejemplo 2000 años acá después de Cristo y 2000 años atrás antes de Cristo. También, entonces, ¿cómo nadie puede quedar entonces, como decir, en el aire sin saber que Cristo existió, que Dios envió a su Hijo a esta tierra? Ahora, otra cosa, tenemos también que en todo el mundo casi se recuerda, y están marcadas dos fechas también que son importantes, como es la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo a esta tierra, ¿verdad?, de que Dios amó este mundo y que envió un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Y quedó marcado también eso, y en todo el mundo y en todos los países se celebra, ¿verdad?, el nacimiento entonces del Mesías, del Salvador. Y también está marcada otra fecha, como es la fecha en que el mundo también entero recuerda también lo que es la muerte, ¿verdad?, de el Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, ¿ya? Entonces, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande si Dios está en boca de todas las personas? Si Dios y Jesucristo el Señor está al alcance de todo el mundo. Entonces el apóstol San Pablo dice: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? No hay forma, ¿verdad?, de escapar. No hay forma entonces de rehusarse a esta salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, del Padre, y está en su Hijo amado Jesucristo. Sigamos entonces compartiendo aquí en la carta del apóstol San Pedro, en primera del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, estábamos en el versículo 18, ahora el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, estamos en el 18.
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, se refiere a Jesucristo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendito entonces sea el Señor. Hablando entonces en este día sobre el tema la seguridad de nuestra salvación. El creyente tiene que tener la seguridad de la salvación. Mientras tanto que no tenga esta seguridad de que es salvo, nunca va a poder disfrutar de la vida y no podrá ser feliz, sino que vivirá diariamente atormentado, porque muchas veces el diablo, ¿verdad?, usará personas para decirle: ¿y usted está seguro de su salvación? Y le van a cuestionar muchas veces su salvación, pero la salvación es por fe y es un regalo de Dios y está en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver el tema de la salvación, ¿verdad? Y que Dios ha dado su palabra aún en el Antiguo Testamento hacia con nosotros y hacia con el pueblo antiguo. Vamos a ver aquí en el Salmo 18, capítulo 2, en el Antiguo Testamento, dice así la palabra del Señor. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ya en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de los Salmos la palabra salvación. Esta palabra tan hermosa, ¿verdad?, que el Señor venía preparando para que fuese manifestada en Jesucristo, el Redentor de toda la humanidad. Ya entonces dice: escudo y fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si vemos un poquito más adelante, llegaríamos al Salmo número 62. Salmo 62, versículos 6 y 7, dicen de esta forma: en Dios está mi salvación y mi gloria. ¿En dónde está entonces nuestra salvación? En Dios está nuestra salvación, y es nuestra, dice el salmista, está hablando aquí. Dice: en Dios está nuestra salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. ¿Ya? Él es nuestro refugio, entonces Él es nuestra fortaleza, y Él es nuestra salvación, y Él también es nuestra gloria. Dios, esta es mi roca fuerte, mi alto refugio. Él es entonces salvación ya en el Antiguo Testamento hacia con nosotros. Si seguimos más adelante, tocando este tema de la seguridad de nuestra salvación, llegamos al Salmo número 95, versículo 1, donde dice así de esta forma. Salmo 95, versículo 1. Dice así el salmista: venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Ya? Ellos ya se habían, ¿verdad?, apropiado de esta salvación. Aún en el antiguo tiempo, como el rey David y toda esa gente antigua, ¿verdad?, que pasaron por esta tierra y que hoy están durmiendo, esperando que el Señor descienda a los cielos, ¿verdad?, en ese día glorioso, cuando Él venga con poder de Dios, la gloria de su Padre, y les diga entonces: venid, suban acá, ¿verdad?, y sean entonces despertados. Ellos ya confían, ¿verdad?, en la salvación en Jehová. ¿Cuánto más hoy día nosotros, ¿verdad?, que hemos conocido la salvación manifestada, la cual fue Jesucristo nuestro Señor? Vamos a ir más adelante en la Escritura y llegamos al libro del profeta Isaías. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículos 6 y 8, dicen así. Isaías 45 es aquí. Bueno, estamos compartiendo juntamente con ustedes en este día, pero tenemos aquí el 51, 6 y 8. Dice de esta forma: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo
y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Mi salvación, dice, será para siempre. Ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Señor nos estaba hablando de que la salvación, ¿verdad?, sería para siempre. Versículo 8 dice de esta forma: porque como vestidura los comerá la polilla, y como lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. O sea, ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, hablando a través del Espíritu Santo de parte del Señor Jehová de los ejércitos, estaba hablando de que la salvación sería perpetuamente, sería por los siglos de los siglos, y que no sería por obra nuestra, sino que sería por la obra de aquel que vendría, ¿verdad?, y se manifestaría al pueblo de Israel, para así, ¿verdad?, redimir el pecado, salvar a su pueblo sus pecados, como también a todos nosotros hoy los gentiles, que fue en la persona del Señor Jesucristo. Bendito sea entonces el nombre del Señor para siempre. Es glorioso entonces el poder entender y comprender este tema de la salvación, ¿verdad?, que tenemos que nosotros adjudicarla y creer que Dios, ¿verdad?, nos ha dado salvación, y esa está en una sola persona, Jesucristo el Señor. Ahora sí, Isaías capítulo 45 versículos 17 y 18 dice de esta manera: Israel será salvo, dice, en Jehová salvación eterna, y no os avergonzaréis ni os ofreceréis por todos los siglos de los siglos. Y dice, no ofrendaréis por todos los siglos de los siglos. Importante también lo que encontramos aquí entonces, Isaías capítulo 45 versículo 17, dice: Israel será salvo en Jehová, ¿ya? O sea, esperando entonces en el día de el Señor, la manifestación gloriosa de Jesucristo, cuando vino, ¿verdad?, a nacer en el pesebre. Israel entonces será salvo en Jehová, con salvación eterna, o sea, no una salvación pasajera que te la doy, que te la quito, que para allá, que para acá, no, en una salvación eterna, en una salvación perpetua, decía el capítulo 51 de Isaías. En una salvación entonces eterna, no os avergonzaréis ni os ofrendaréis. O sea, el Señor no iba a ofrendarlo, dice, y no ofrendaréis por todos los siglos de los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios, Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo, y la compuso, la creó, y no la creó en vano para que fuese habitada. La creó, yo soy, dice, y el que la creó, dice, yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, es bonito, en verdad, lo que el Señor entonces nos puede hablar aún en el Antiguo Testamento, a través de estos hombres grandes como fueron, ¿verdad?, todos estos profetas. Y tanta gente, ¿verdad?, que ha sido, ¿verdad?, y se ha mantenido fiel al Señor desde tiempos antiguos. Algunos quizás no aparecen en este libro de la Escritura, pero cuántos hombres de Dios, ¿verdad?, si el Señor Jesucristo dijo que si se escribiesen todas las cosas que Él hizo en esta tierra, ¿verdad?, dice la Escritura que si se escribiesen todas las cosas, faltarían, ¿verdad?, libros para escribir lo que el Señor, ¿verdad?, ha manifestado hace con nosotros. Vamos al libro de Miqueas, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, vamos a ver aquí el versículo 18. Miqueas 7, 18 dice así de esta forma: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí tenemos nuevamente una palabra también hace con el pueblo antiguo y para el pueblo nosotros de hoy, donde dice el Señor: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. O sea, el Señor no retiene su enojo para siempre con nosotros, ¿verdad? Porque se deleita en misericordia, porque Jehová es bueno, es misericordioso, ¿verdad? Y porque ha jurado, no ha dado salvación perpetuamente, salvación por los siglos de los siglos, y esta está en su Hijo amado Jesús de Nazaret. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Y vamos a avanzar en el Antiguo Testamento, llegando al libro de Malaquías capítulo 3.
Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice así de esta forma la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Esto está el último libro del Antiguo Testamento, una hoja antes del Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bendito entonces sea el nombre del Señor. ¿Cómo no deleitarnos en Él? ¿Cómo no poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? Porque Él no cambia, sus misericordias son perpetuas también, son eternas. Cada mañana son nuevas sus misericordias con todos nosotros, esperando que todo el mundo, ¿verdad?, pueda entonces tener esta paz, tener esta comunión, ¿verdad?, con Dios, y se puede tener, ¿verdad?, esta relación con Él a través de Jesucristo el Señor. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová el Señor no cambio. Por esos, nación, chilenos, ustedes no han sido consumidos, ¿verdad? Porque Dios se deleita en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tocando el tema entonces, la seguridad de nuestra salvación, en este día compartiéndola con todos ustedes. Y esto está en Jesucristo el Señor, y estaba prometida desde antes, desde el principio, ¿verdad? A través de nuestros padres, podemos decir también en Abraham, en Jacob y así en los profetas. Vamos al Evangelio de San Juan. Llegamos al Evangelio de San Juan ya ahora en el Nuevo Testamento. El Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, quizás es una palabra que usted lo ha escuchado muchas veces hablar por la calle. Dice así de esta forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le gustó la palabra del Señor? Mire, vamos a leerla de nuevo. Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué decía Malaquía anteriormente? Porque yo Jehová no cambio, ¿verdad? Y ahora dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no dice que pueda tener vida eterna, o que pueda alcanzar vida eterna, o quizás se le pueda dar vida eterna, sino que dice, mas tenga vida eterna. ¿Qué hemos estado viendo en el Antiguo Testamento? Que Dios ya había dado entonces palabra de salvación, de vida eterna, aún con el pueblo antiguo. ¿Cuánto más hoy con nosotros? El Señor confirma su palabra, donde dice: para que todo aquel que en Él crea, que crea en quién, en Jesucristo, ¿verdad?, que en Él crea, no se pierda, sino que más tenga vida eterna. En Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Una vez que nosotros venimos a la fuente que salta para vida eterna, que es Jesucristo el Señor, tenemos vida eterna. Y ya somos de Él, y ya la salvación nosotros la tomamos y nos hacemos, ¿verdad?, nuestra. Porque Jehová el Señor no cambia. Si Él nos da la salvación, que es gratuita, que es un regalo de Dios, ¿verdad?, la tenemos que recibir y no dudar de ella, que siempre está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y ahora vamos a leer el versículo número 36 del mismo Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo número 36, dice así de esta forma: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí también hay otro punto importante. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, Dios quiere entonces que nosotros depositemos nuestra fe, que abramos nuestra boca, que confesemos a Jesucristo, que le abramos nuestro corazón, porque el que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo, este tiene vida eterna, ¿ya? O sea, tiene salvación perpetua. El que cree entonces y confiesa a Jesucristo como Señor. Este entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿verdad? ¿Y por qué entonces nosotros he de estar esperando, ¿verdad?, la ira de Dios? ¿Por qué hoy día que tenemos vida, ¿verdad?, que tenemos, podemos decir, nuestros oídos, ¿no?, buenos, ¿verdad?, para escuchar, o que si hay gente, por ejemplo, sordomudo, que alguien le pueda comunicar a través de señas, ¿verdad?, que todavía hay esperanza, y que nos aseguremos, porque
tenemos que tomarnos de esta bendita salvación y poder depositar nuestra fe y nuestra confianza en el creer en quien Jehová de los ejércitos ha enviado, que es Jesucristo el Señor, para que así tengamos vida eterna. Y así entonces no comparezcamos, ¿verdad?, ante la ira del Señor de los ejércitos. ¿Cuánto tiempo, verdad, ha dado el Señor? Porque Dios es bueno y misericordioso. ¿Cuánto tiempo ha dado a esta humanidad para que toda la gente, verdad, todos puedan venir entonces y procedan a esta salvación y un día puedan, verdad, resucitar de entre los muertos y vivir para siempre hacia con el Señor? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y sigamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir ahora ahí al Evangelio de San Juan, también Evangelio de San Juan, el capítulo 5 ahora, capítulo 5 versículo 24, donde dice así de esta forma, Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Atesore usted esta palabra. Atesore usted estos versículos. Es Jesucristo el Señor hablando en estos versículos que le estoy hablando yo en este momento, citándole. Es Jesús, el dador de la vida, el que perdona nuestros pecados, el que nos da salvación. Dice de esta forma: de cierto te digo a ti, el que oye mi palabra, la palabra de Jesús, y cree al que me envió, cree que Jehová Dios el Padre le envió, este tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Dios entonces está demandando que nosotros podamos creer en su Hijo, en su enviado, y que podamos adjudicarnos, ¿verdad?, ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y sabiendo que esa sangre que Él derramó ahí es la que limpia todas nuestras iniquidades, la que limpia todos nuestros pecados. Y así podemos aparecer perfectos delante de Él, santificados, limpiados por la sangre del justo, de Jesús de Nazaret. Sigamos compartiendo. El mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 6 ahora. Vamos a leer los versículos 37, 38, 39 y 40. Vamos a leer aquí. Versículo, entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Y este también es el Señor Jesucristo hablando. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, yo no le echo fuera. O sea, el que viene al Señor, Él no lo va a echar fuera. O sea, ¿cómo puede ser entonces que un día tengamos la salvación y que otro día no la tengamos, que un día estamos perdidos, que otro día somos salvos? Si el Señor dice a través de su palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene yo no le echo fuera. O sea, no es que nosotros somos de Él, Él no nos echa fuera. Somos de Él. Él nos da su salvación, nos da el perdón y somos de Él. Y nunca más nos echa fuera. Somos de Él. Estamos perpetuamente en Él. Entienda esto, por favor. Estamos en Él, en Jesús de Nazaret, en la vida y en nuestra salvación, en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. El 38 dice, el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice el Señor Jesús que todo lo que el Padre le dio, que no pierda en nada. Él no va a perder nada de lo que el Padre le ha dado, sino que Él lo va a resucitar en el día posterior. Por eso que, amigos y hermanos, es importante venir y confesar que Jesucristo es el Señor. De esta manera, Él, si un día partimos de esta tierra, si fallecemos por ahí, ¿verdad?, a través de enfermedades, a través de la vejez, no en accidente, sabemos que Él nos va a resucitar en el día postrero. El versículo número 40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. ¿Verdad? Nuevamente, y tenga
vida eterna. No que pueda tener, que se la va a dar por un momento, que luego se la va a quitar, que luego se la va a volver a dar. No, que tenga, ¿verdad?, vida eterna. Él le va a dar y esa vida eterna va a permanecer para siempre. Gracias al Señor por esta su palabra. Vamos a leer ahora el versículo número 47 de este mismo capítulo 6 del Evangelio del Apóstol San Juan. El versículo 47 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo esta palabra: el que cree en mí tiene vida eterna. Así que, amigos y hermanos, yo le pido por favor que nadie cuestione su salvación, que nadie cuestione de que usted, ¿verdad?, no tiene vida eterna. La gente muchas veces se ciega, ¿verdad?, por tantas cosas, y a veces quiere, ¿verdad?, encuadrarnos y encerrarlo en una religión y en otra. Hoy día vemos cuántas religiones que hay en este país, y todas enseñan una cosa, otras enseñan otras, ¿verdad?, y todas quieren que partamos al ritmo de ello. Pero el Señor quiere que andemos nosotros conforme a su palabra. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer en aquel que el Padre envió. No tenemos que creer en el pastor, no tenemos que creer en los líderes, no tenemos que creer en los sacerdotes, ¿verdad? Ninguna persona que esté puesta acá, por ejemplo, para regir una religión, sino que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar en el que nos da el perdón, en el que nos dio la salvación y la vida eterna, que es Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Sigamos compartiendo. Vamos más adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Sigamos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 10. Versículo 28 y 29. Dicen así, de esta forma. Y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mire, tome por favor, abra sus oídos, mire. Ponga atención, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 28. Mire lo que el Señor Jesús dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. O sea, ¿el que tiene vida eterna va a perecer? ¿Se va a perder? No, en ninguna manera. No perecerán, dice, jamás. 10 palabras del Señor Jesucristo. Y otra parte importante dice, ni nadie la arrebatará de mi mano. Por eso, amigo y hermano, es importante depositar nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, porque una vez que nosotros estemos en su Hijo amado, en el quien Dios el Padre ha enviado, nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor, nadie nos podrá arrebatar de la mano de aquel que tiene las llaves del infierno y las llaves del cielo, y el que tiene poder en los cielos, en la tierra y aún bajo de ella. ¿Sabe usted quién es? Ese es Jesús de Nazaret, su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Anote estos versículos, haga memoria en ello, memorícelo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Gloria al Señor, bendito sea su nombre para siempre. Estamos, ¿verdad?, en su Hijo amado Jesucristo, y estamos, dice, y el Padre que me las dio. Mira el versículo 29, y mi Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre soberano es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. ¿Cómo entonces pueden cuestionar su salvación muchas veces? ¿Cómo las personas pueden cuestionar la salvación de otros? Si nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Se acuerdan ustedes de esa lectura desde el apóstol también San Juan, que escribió el Evangelio de Juan en el libro del Apocalipsis, cuando ve, ¿verdad?, cuando están los cielos y tiene esta revelación, cuando dice que Él está en los cielos, ¿verdad?, y que había uno sentado en el trono y que tenía un libro, dice, sellado con 7 sellos, y dice, y ninguno fue hallado digno en los cielos de abrir el sello del libro. Ni siquiera, dice, de mirarlo podían. Y ahí estaban los 24 ancianos, estaban los ángeles, los arcángeles, los querubines, estaban los 4 seres vivientes de Dios. Nadie pudo hacer esto. Y así también el Padre nos tiene, ¿verdad?, en su mano. Y estamos también en la mano de su Hijo amado Jesús. Nadie nos puede arrebatar.
Por eso es que es importante entonces que estemos, ¿verdad?, asegurada nuestras vidas en Jesucristo el Señor. Sigamos compartiendo la palabra del Señor y vamos a ir ahí nuevamente al mismo Evangelio de San Juan, del apóstol San Juan, el capítulo número 17, versículo número 12, donde dice así de esta manera: cuando estaba, dice, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está hablando nuevamente el Señor Jesucristo, hablando de cuando Él estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Y cuando comenzó su ministerio, a los 33 años más o menos que se conocen, que comenzó su ministerio, ya que a los 33 años y medio más o menos fue cortado de esta tierra, ¿verdad? Fue cortado de la tierra de los vivientes, como dice su palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice el Señor Jesús. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, Padre, quiere decir, ¿ya? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando el Señor estuvo acá en la tierra, dice que lo que el Padre le envió, lo que el Padre le dio, ninguno Él perdió. Por ejemplo, tenemos los apóstoles. ¿Se perdió alguno de ellos? Tenemos el caso de que Pedro, ¿verdad?, lo negó al Señor. Bueno, los demás también hicieron lo mismo, también lo negaron. Tomás dudó de Él. Pero ellos todos fueron salvos, ninguno se perdió. Y aparte de eso, por todos los lugares donde el Señor anduvo, donde recorrió tantas aldeas, recorrió tantos lugares, donde la gente, ¿verdad?, se volcaba a las calles, ponía a los enfermos en camilla, y la gente depositó su fe, su confianza en el Señor, ninguno de ellos tampoco se perdió. Incluso vinieron gente del ejército de Roma que también reconocieron que era el Señor. Tenemos el caso del endemoniado ganadero, este hombre que estaba poseído por legiones de demonios, el cual también, ¿verdad?, no se perdió, fue salvo. Todas las personas entonces, cuando el Señor tuvo acá en la tierra, en su ministerio, por donde Él quiso que pasó, ninguno se perdió, sino que solo el hijo de perdición, el cual era Judas, porque estaba predestinado desde antes en la Escritura ya, de que sería entonces el que se perdería. Aunque el Señor, ¿verdad?, le dio todas las posibilidades, ¿verdad?, lo puso, el Dios Padre lo puso al lado de su Hijo Jesucristo, para que viese las señales, para que viese los prodigios, para que viese la gloria de Él, para que viese el poder, ¿verdad? Aún Judas con todo se perdió, porque era hijo de perdición. Bendito entonces sea el nombre del Señor. El Señor jamás ha perdido entonces nada de lo que el Padre le ha dado. Y el Padre, ¿verdad?, ha puesto a este mundo en su Hijo amado Jesús. Es por eso que nosotros entonces tenemos que ponernos también hoy en las manos de Jesucristo, para que así nosotros no perezcamos, sino que nos adjudiquemos esta vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos avanzando, ya nos quedan pocas citas para estar terminando. El tema de hoy es la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ir ahí al libro de Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, dicen así de esta forma: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su venida. ¿Verdad? Somos salvos, estamos reconciliados con Dios desde una vez y para siempre a través de ese pacto perfecto que fue, ¿verdad?, la sangre de Jesús de Nazaret. Sigamos leyendo más abajito. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 8, un poquito más adelante. Libro de Romanos, escribiendo el apóstol San Pablo, ¿verdad?, a la iglesia en Roma. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 1 y 2. Dicen así de esta forma: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora leemos en el mismo libro del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, pero ahora leemos el versículo 35, donde dice así de esta forma. Versículo número 35, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia,
o persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Entonces nada de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo se está refiriendo a la seguridad bendita, a la seguridad perpetua de nuestra salvación. Como Dios entonces había dado ya palabra en el Antiguo Testamento, como venimos viendo. Entonces, ¿quién, dice el apóstol San Pablo, nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, que quiere decir muerte? Nada, ¿verdad? Porque aun aunque muramos, aunque partamos de esta tierra, Él un día nos resucitará, ¿verdad?, cuando venga de los cielos. Tenemos entonces esta tremenda seguridad de nuestra salvación, y está en Jesucristo el Señor. Versículos 38 y 39 dicen así, del mismo capítulo 8 del apóstol San Pablo a los romanos. Versículo 38 y 39. Por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie entonces nos podrá separar, nadie nos podrá quitar esta salvación bendita que es y está en Jesucristo el Señor. Somos salvos, somos hijos de Dios, somos sus hijos. Disfrutemos de esta salvación, disfrutemos del Evangelio, seamos agradecidos de parte de Dios. Digámosle, Padre, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, en quien nos diste reconciliación, en quien tenemos vida eterna. Porque no es por nuestros méritos, no es por nuestra obra, sino es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si vamos a cometer errores, los vamos a cometer. Si nos vamos a caer, nos vamos a caer. Pero si el justo se cae, Dios es poderoso para volverlo a levantar y ponerlo de pie. Pero la salvación no se puede cuestionar, porque la salvación es un regalo de Dios y está en Cristo Jesús. La vida eterna es un regalo de Dios y está en su Hijo amado Jesucristo. Y nadie la puede arrebatar, porque estamos escondidos en Cristo y estamos en las manos del Señor, y está en las manos, como decía el Señor, en las manos de mi Padre están ustedes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos compartiendo la Biblia. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, escribiendo el apóstol San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así de esta forma la palabra del Señor, la Escritura: el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el cual fuimos entonces nosotros, en el cual fuiste llamado a la comunión, ¿verdad? A tener esta relación ahora con Él, de hijo a padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre, nosotros como hijos nos podemos acercar a Él, porque fiel entonces es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Gracias, Señor, entonces por esta tu palabra, la que cada día, ¿verdad?, nos conduce y nos da cada día fuerzas para seguir adelante, ¿verdad?, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Sigamos compartiendo. Vamos ahora a Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios 5, Primera de Corintios, escribiendo el apóstol San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 5, dicen así de esta forma: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer, dice, de su padre. O sea, aquí estaba fuerte la situación que estaba en Corintio. Luego leemos el versículo que tenemos acá, el 5, donde dice de esta forma. Dice que los que tenían, bueno, esta forma de vida, dice, el tal sea entregado, dice, a Satanás, ¿ya?,
los que no querían entonces entender y obedecer a lo que el apóstol San Pablo había ya predicado a esta gente de Corintios, ¿verdad? Los creyentes que tenían entonces que dejar esta forma de vida, la cual no era agradable delante del Señor. Entonces el apóstol San Pablo dice en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿ya? O sea, el Señor, cuando nos da la salvación, se refiere aquí que esta gente, por cuanto no querían entender la palabra del Señor, Pablo entonces los entrega, dice, a Satanás para que así ellos puedan entonces partir de esta tierra, puedan morir, pero al fin de que ellos sean salvos, ¿ya? Para que no sean un mal ejemplo para los demás, pero que sí mueran salvos. Porque mire, ponga atención, el cual sea entregado, dice el versículo 5, a Satanás para destrucción de la carne, no la destrucción del alma. Nos dice destrucción del alma o del espíritu, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo, ¿ya? O sea, el pecado sí nos puede traer consecuencias. El pecado nos va a traer muchas consecuencias. Tenemos el caso del rey David en el Antiguo Testamento. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Usted puede leer tantas cosas que el rey David hizo, ¿ya? Y lo que está escrito ahí no está escrito para que porque alguien quiso escandalizar, ¿verdad? O ponerlo en vergüenza al rey David, sino que está escrito porque todas las consecuencias, todo el pecado que el rey David hizo, aún, ¿verdad? Él murió justificado. Pero él murió salvo, pero mire las consecuencias que le trajo. Una, su primer hijo con Betsabé fallece. Su hijo Absalón se levanta en su reino y casi lo mata a él. Su hija Tamar es violada. Y así tantas otras cosas. Pero el rey David, ¿verdad?, pidió perdón y murió según la palabra del Señor. Pero él nunca perdió su salvación, ¿ya? Pero sí, el pecado sí lo marcó, sí le trajo consecuencias, ¿verdad? Así también nosotros, si nosotros cometemos errores o cometemos cosas fuera de la palabra de Dios, eso nos va a traer consecuencias, téngalo por seguro. Pero de eso no podemos nosotros poner en cuestión la salvación de otras personas. Hoy día la gente se ha sentado en el lugar de Dios y están juzgando antes que el trono blanco. El trono blanco todavía no ha llegado, pero hay gente que ha tomado la autoridad de Dios y están juzgando a los demás, mandándolos para el infierno, mandándolos para el abismo, mandándolos a las profundidades de la mar, mandándolos para el espacio, para la luna, para el planeta Marte, y para donde se le ocurre, y hablan cada tontera, ¿verdad? Pero solamente Dios un día juzgará a las personas, ¿ya? Así que nosotros lo que tenemos que hacer es pedir, ¿verdad?, a Dios y poder nosotros ser alentadores de esas personas y volverlos nuevamente, ¿verdad?, para que ellos puedan retomar y hacer la obra del Señor. Pero no podemos cuestionar la salvación de esas personas, ¿verdad? Si el Señor los llamó, Él tratará con ellos, como dice el apóstol San Pablo aquí escribiendo a los Corintios. Lea usted y entienda, por favor, estos versículos, este capítulo 5 de Corintios. Entiéndelo, léalo, está ahí, Corintios, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, léalo ahí. Bueno, sigamos compartiendo. Vamos a ir nuevamente al libro de Corintios, el apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios. En el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 31 y 32, dice así de esta forma la escritura. Versículo 31 y 32 dicen así: si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si nosotros mismos nos examinamos, ¿verdad?, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el Señor a sus hijos sí los va a disciplinar. Dice que sí los va a castigar. ¿Para qué? Para que así no sean juzgados juntamente con el mundo. Pero aquí no se está poniendo en ninguna parte en cuestión la salvación. Dios disciplinará a sus hijos. Dios corregirá a sus hijos. Pero no les quitará, ¿verdad?, la salvación ni la vida eterna, porque es un regalo de Él hacia con nosotros, ¿ya? Por cuanto Dios dice que la salvación y la vida eterna
es perpetua, es para siempre y es por los siglos de los siglos. Sí, nuevamente volvemos, si hacemos cosas fuera de la palabra, eso nos va a traer consecuencias. Versículo 33 de 1 de Corintios capítulo 11 dice así: así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperemos unos a otros. ¿Ya? El versículo 32: más siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, ahí es importante también ese versículo, ¿verdad?, en Corintios, donde el Señor nos habla, ¿verdad?, que a sus hijos Él los disciplina y también los castiga. Pero en ningún momento sale que Él les quita la salvación o les quita la vida eterna o no dejan de ser sus hijos. No. El pecado trae consecuencias y Dios tiene que corregir eso en nosotros. Es como que, ¿verdad? Es como que yo, por ejemplo, tengo a mi papá y como que un día mi papá diga que él nunca me engendró, una cosa así. Él no puede hacer eso. Y aunque lo diga, ¿verdad? Tengo, ¿verdad?, en la sangre, ¿verdad?, que el ADN, que soy hijo de Él, y eso no lo puedo negar. Así también Dios nos dio la vida eterna y Él no las quita. Vamos a ir ahora, 2 de Corintios. Sigamos nuevamente con el apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia en Corintios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Dicen así, de esta forma: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la jarra del Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, mire qué importante también lo que el apóstol San Pablo nos dice aquí en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21-22. Mire, ponga atención, léalo. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Le gustó? Estamos entonces sellados. La salvación es un sello para el creyente, ¿ya? La salvación entonces es un sello de Dios, ¿verdad? Y Él no lo puede quitar de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ya vamos a estar ya terminando. Vamos a ir a ver ahora al libro de Gálatas. El libro de Efesios, perdón. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente, fuimos nosotros sellados. Eso nadie lo puede quitar. Estamos sellados, marcados para Dios. Versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. O sea, hasta que el Señor, ¿verdad?, venga. Entonces tenga usted la seguridad, ¿verdad?, de que usted es un hijo de Dios y que tiene la salvación y la vida eterna y que es perpetua para usted. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dicen así, de esta forma: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tenga por claro esto: por gracia nosotros fuimos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, o sea, esto no es de vosotros, dice el apóstol San Pablo, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor para siempre. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos entonces con el tema que estamos compartiendo hoy, que era el tema, la seguridad de nuestra salvación. Vamos ya al libro de Filipenses
Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice así de esta forma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Entendió esta parte? Estando entonces persuadido, ¿verdad? Estando nosotros advertidos, ¿verdad? Asegurados de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios ha comenzado la buena obra en nosotros cuando impartió a nosotros nuestra salvación al aceptar el sacrificio, ¿verdad?, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al adjudicarnos entonces nosotros es su muerte y su resurrección, su sangre la que limpió nuestros pecados. Entonces, estando ya persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él la va a perfeccionar cada día. Cada día la va a perfeccionar esa obra, pero no la va a quitar. No es que nuevamente diga que un día le quita la salvación, que al otro día se la da, que se la quita, que se la da. No, Él nos va a perfeccionar hasta el día de la manifestación de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos ya terminando, me quedan tres citas. Vamos ahí al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ver aquí el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 8 y 9. Dicen así, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni nadie, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol San Pablo, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. O sea, no es que en verdad, aquí nuevamente nos dice, quien nos salvó. O sea, está hablando el apóstol San Pablo de la seguridad de nuestra salvación, la seguridad, ¿verdad?, de perdón de nuestros pecados, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, nuevamente que nuestras obras aquí no sirven para nada, sino que según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en su Hijo amado Jesucristo, o en Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos. O sea, antes de los tiempos y de los siglos, antes que el mundo fuese, ya el Señor había impartido entonces esta salvación, como leíamos anteriormente. Les recordaba en Abraham, la promesa en Abraham, después en Jacob y ahora en Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué? Dios entonces daría salvación perpetuamente, eternamente y por los siglos de los siglos. La salvación entonces es suya, tómela, no dude de ella, y por donde quiera que vaya, que nadie lo cuestione, porque usted es un hijo de Dios, es salvo y tiene vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos compartiendo. Timoteo, segunda de Timoteo, nuevamente también el apóstol San Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, y a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él, ¿verdad?, nos va a perseverar, o sea, nos va a preservar para el día de su día glorioso, el día de su gloria, cuando Él sea manifestado. Él entonces nos va, ¿verdad?, a dar ese momento tan especial, ¿verdad?, de poder escuchar y oír su voz cuando nos llame, ¿verdad?, hacia el encuentro glorioso con Él en las nubes. Veamos otra cita si nos queda. Vamos ahí al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25, donde dice así de esta forma. Hebreos 7, 25. Y dice así la palabra del Señor: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También un punto muy importante por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, para siempre. Y está hablando de Jesucristo. A los que por Él
se acercan a Dios. O sea, los que a través de Jesucristo nosotros nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor, ¿verdad?, está entonces intercediendo siempre por nosotros, y tenemos entonces que acercarnos solamente a través de una persona. Encontramos en la Biblia un libro maravilloso, lleno de historia, ¿verdad?, lleno de la gloria, del poder, de la magnificencia de Dios. Encontramos muchos hombres y hombres con renombre, hombres que hicieron grandes proezas, grandes prodigios a través de parte de Dios, pero en ninguno de ellos hay salvación, sino que solamente en uno, de quien hablan todos los profetas y quien da testimonio a Dios, que es Jesucristo el Señor. Solamente a través de Él nosotros entonces podemos adjudicarnos la vida eterna, la salvación y el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Terminamos con la última parte. Vamos a leer aquí Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 17. Dicen así de esta forma. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 12. Dice de esta forma: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado entonces a la diestra de Dios. Importante esto, ¿ven? Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra del Señor. Él ofreció de una vez para siempre entonces, ¿verdad?, nuestra salvación, nuestro pecado, la llevó a Él para presentarlo ahora sin mancha ante el Señor. Versículo 17 añade: nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más Él se acordará entonces de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Léalo usted ahí, Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 17. Bueno, así hemos compartido entonces y hemos llegado al final de este momento donde hemos compartido la palabra del Señor, como título: la seguridad de nuestra salvación. Entonces, que nadie pueda entonces cuestionar su salvación, ni que se la quiten, ni que se la den, porque esto no es un juego, esto Dios la dio, no es por obra nuestra, sino que es por su gran bondad, por su misericordia, y porque Cristo, ¿verdad?, la compró en el Calvario. El Señor, al momento de morir, ¿verdad?, dijo: Padre, todo ha sido consumado. Mi pecado, su pecado, fue consumado en el cuerpo de su Hijo amado Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor. Señor, por esta seguridad bendita que tú nos has dado de que somos tus hijos, de que somos salvos, de que tenemos vida eterna y que nuestros pecados son perdonados. Señor, de que vamos a cometer errores, falta la vamos a cometer, pero ayúdanos a no hacerlo, Señor, a no cometer esa falta, Señor. Y si lo hacemos, tu palabra dice, pues, abogado tenéis con Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, ayúdanos a poder andar en tu voluntad, en tu mandamiento, en tu palabra, y poder darte gracias siempre, ser agradecidos, Señor, de poder tener, Señor, esta dicha de ser tus hijos, y poder entender, Señor, que esta salvación estaba preparada desde antes la fundación de este mundo, para que fuese manifestada aún en estos tiempos, y aún a esta nación de Chile, y aún a nuestra ciudad Santiago, y a nuestras poblaciones, y a todo el mundo entero. Señor, gracias. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero